Me desperté con un presentimiento bajo un cielo gris de Sevilla, donde la lluvia susurraba secretos y una mirada bajo un paraguas cambió mi vida para siempre. Me llamo Diego y hasta ese momento mi vida transcurría entre las paredes de un pequeño piso en el casco antiguo, pero aquel día la ciudad parecía decidida a romper mi rutina. Me desperté con un presentimiento bajo un cielo gris de Sevilla, donde la lluvia susurraba secretos y una mirada bajo un paraguas cambió mi vida para siempre. Me llamo Diego y hasta ese momento mi vida transcurría entre las paredes de un pequeño piso en el casco antiguo, pero aquel día la ciudad parecía decidida a romper mi rutina. Era una mañana de febrero, húmeda y fría, con el sonido de las gotas golpeando los adoquines como un murmullo constante que se colaba por la ventana entreabierta. El aire olía a tierra mojada y a los naranjos que bordean las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, un aroma que siempre me había parecido melancólico pero reconfortante. Al abrir los ojos, sentí una extraña inquietud, como si el día guardara algo que no podía prever. No era solo el cielo plomizo que se reflejaba en los charcos de la plaza cercana, ni el eco lejano de las campanas de la Giralda difuminado por la tormenta. Era algo más profundo, una certeza indefinida que me empujó a levantarme de la cama y salir al mundo, a pesar de la llovizna pertinaz. Me puse una chaqueta gastada, tomé mi paraguas negro, un compañero fiel en días como este, y dejé atrás el calor de mi refugio para adentrarme en las calles que parecían susurrar entre las sombras de los edificios antiguos. El aire fresco y húmedo me envolvió mientras caminaba hacia la parada del metro en la Plaza de la Encarnación. La lluvia caía con insistencia, dibujando patrones efímeros sobre el asfalto y resbalando por las baldosas desgastadas de las aceras. Sevilla, bajo el velo gris del invierno, tenía una belleza austera, las luces de las farolas titilaban entre la bruma, y los transeúntes se movían como siluetas borrosas, apresurados por escapar del agua. Yo, sin embargo, avanzaba con calma, dejando que el sonido rítmico de las gotas marcara el paso de mis pensamientos. Fue entonces, en una intersección concurrida cerca del puente de Triana, cuando lo vi. Un hombre luchaba contra un paraguas que parecía tener vida propia, retorciéndose y doblándose bajo las ráfagas de viento. Su figura se recortaba contra el cielo encapotado, con el cabello oscuro empapado pegándose a la frente y las manos temblando mientras intentaba dominar la tela rebelde. Había algo en su postura, una mezcla de frustración y resignación, que me detuvo en seco. Sus ojos, cuando por fin levantó la mirada, me encontraron por un instante, y en ellos vi un destello de determinación teñido de vulnerabilidad, como si el mundo entero pesara sobre sus hombros. Sin pensarlo demasiado, di un paso hacia él. «Te ayudo», dije, alzando mi paraguas para cubrirlo del aguacero. Él parpadeó, sorprendido, y luego asintió con una leve inclinación de cabeza. Nuestros dedos se rozaron mientras ajustábamos el mango para sostenerlo juntos, y en ese breve contacto sentí una chispa que recorrió mi piel, un calor inesperado que contrastaba con el frío de la mañana. «Gracias», murmuró, su voz suave pero firme, apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. Me miró entonces, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro mojado, y supe en ese instante que había algo en el que iba más allá de una simple casualidad. «Me llamo Javier», dijo, mientras comenzábamos a caminar juntos por la acera empapada. El paraguas nos protegía como un escudo improvisado, un pequeño círculo de calma en medio de la tormenta. «Diego», respondí, y así, bajo el manto gris de Sevilla, empezó una conversación que fluía con una naturalidad desconcertante. Hablamos de cosas pequeñas al principio, de cómo la lluvia le recordaba los días de su infancia corriendo por los patios de su pueblo, de cómo el sonido de las gotas contra las ventanas lo hacía sentir extrañamente en paz. Yo le conté cómo el olor de los naranjos mojados me traía recuerdos de mi abuela, y cómo a veces me perdía en las calles de la ciudad solo para escuchar sus secretos. Con cada palabra, sentía que mi mundo se expandía. La lluvia, que para muchos era una molestia, se convirtió en nuestro cómplice, tejiendo un escenario íntimo donde las máscaras de la rutina caían sin esfuerzo.
Nos detuvimos un momento bajo el arco de una callejuela, y mientras el agua corría por los canalones, nuestras manos se rozaron de nuevo, un gesto sutil que encendió algo en mi interior. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos vi una mezcla de gratitud y curiosidad, como si él también sintiera que este encuentro era el preludio de algo mucho más grande. Cuando llegamos a la estación del metro, la lluvia comenzaba a amainar, dejando tras de sí un brillo húmedo en las calles de Sevilla. «Nos vemos por ahí, ¿no?», dijo Javier, con esa sonrisa que ya empezaba a grabarse en mi mente. Asentí, incapaz de articular más que un claro entrecortado. Mientras lo veía alejarse hacia las escaleras, con su silueta difuminándose entre la gente, caminé hacia casa con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. El eco de su voz, el roce de su mano, el calor compartido bajo el paraguas, todo eso permanecía conmigo, como un destello de luz en medio del gris. Aquella mañana, algo había cambiado en mi vida, y mientras la ciudad despertaba lentamente, supe que este era solo el comienzo de un viaje lleno de emociones y descubrimientos inesperados. Tras aquel encuentro bajo la lluvia, la imagen de Javier se instaló en mi mente como un eco persistente que se mezclaba con mis sueños. Cada mañana, al abrir los ojos en mi pequeño piso de Santa Cruz, sentía su presencia en el aire húmedo que entraba por la ventana, en el sonido lejano de las campanas de la catedral, en el aroma de los naranjos que la lluvia había impregnado de vida. No podía dejar de pensar en esa chispa que había sentido al rozar su mano, en esa sonrisa tímida que parecía guardar más de lo que las palabras podían expresar. Mi vida, hasta entonces una rutina gris entre las paredes de mi hogar y las calles estrechas de Sevilla, ahora vibraba con un anhelo inexplicable. Decidí arriesgarme. Si el destino nos había cruzado una vez bajo la tormenta, tal vez podría volver a encontrarlo. Una tarde, mientras el sol intentaba asomarse entre nubes densas, caminé hacia el Parque de María Luisa, un lugar donde la ciudad parecía respirar con más calma. El suelo estaba aún húmedo, y las hojas de los árboles goteaban sobre los senderos de grava. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba sentado en un banco bajo un magnolio, absorto en un libro de tapas gastadas. La brisa jugaba con su cabello oscuro, y la luz difusa que se filtraba entre las ramas le daba un aire casi etéreo, como si perteneciera más a un sueño que a la realidad. Me acerqué con el corazón acelerado, ensayando en mi cabeza mil formas de saludarlo sin parecer torpe. «Javier», dije finalmente, y él levantó la vista. Por un instante, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero luego se iluminaron con una calidez que me desarmó. «Diego», respondió, cerrando el libro con un movimiento lento, como si quisiera alargar ese momento. «No esperaba verte aquí». Su voz tenía un matiz suave, casi musical, que contrastaba con el murmullo del viento entre los árboles. Me senté a su lado, y sin darme cuenta, las palabras comenzaron a fluir como el río Guadalquivir después de un día de lluvia. Hablamos de todo y de nada. Me contó cómo le gustaba perderse en las páginas de los libros cuando la ciudad se volvía demasiado ruidosa, cómo encontraba refugio en las historias que otros habían escrito. Yo le confesé que a veces recorría Sevilla sin rumbo, solo para sentir que no estaba atrapado en mi propia vida. Había una naturalidad en nuestra charla que me hacía olvidar el tiempo, como si el parque entero se hubiera detenido para escucharnos. Las risas brotaban sin esfuerzo, y en cada pausa, nuestras miradas se encontraban, tejiendo un vínculo que crecía con cada palabra. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Al día siguiente, esperé verlo de nuevo en el mismo banco, pero Javier no apareció. Pasaron 3 días, y el silencio me llenó de dudas. ¿Había imaginado esa conexión? ¿Era yo el único que sentía que algo especial había comenzado bajo aquel paraguas? La lluvia volvió a caer sobre Sevilla, y con ella llegaron las sombras de la incertidumbre. Caminé por las calles del barrio de Triana, dejando que el agua mojara mi rostro, preguntándome si debía buscarlo o dejar que el destino decidiera por mí.
Fue una tarde en una librería antigua del centro, entre estantes llenos de polvo y el olor a papel viejo, cuando lo volví a encontrar. Javier estaba allí, hojeando un tomo de poesía con una expresión distante. Te he estado buscando, dije, incapaz de contenerme. Él giró hacia mí, y por un momento pareció dudar. Lo siento, Diego, murmuró, bajando la mirada. Estos días han sido complicados. No quería alejarme, pero hay cosas que no sé cómo explicar. Su voz temblaba ligeramente, y en sus ojos vi un rastro de tristeza que no había notado antes. Me senté junto a él en un rincón de la librería, y poco a poco, entre susurros, me habló de su vida. Me dijo que cuidaba de su madre enferma, que a veces pasaba noches enteras despierto, atrapado entre el deber y sus propios sueños olvidados. No siempre tengo fuerzas para salir al mundo, admitió, y sus palabras me golpearon con una mezcla de ternura y asombro. Le tomé la mano, un gesto espontáneo que sorprendió a ambos, y le dije, no tienes que enfrentarlo solo. Él sonrió, una sonrisa frágil pero sincera, y en ese instante supe que quería conocerlo de verdad, con sus luces y sus sombras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros. Paseamos por los jardines del Alcázar bajo un cielo que amenazaba con llover, compartimos cafés en pequeños bares de Triana mientras el agua golpeaba los cristales, y nos perdimos en silencios cómplices entre los libros de aquella librería que se convirtió en nuestro refugio. Cada vez que nuestras manos se rozaban, cada vez que una mirada se prolongaba un segundo más de lo necesario, sentía que algo profundo crecía entre nosotros. Javier tenía una forma única de ver el mundo, encontraba belleza en los detalles que yo solía ignorar, como el reflejo de las luces en los charcos o el sonido de las palomas alzando el vuelo tras la lluvia. Una tarde, mientras nos resguardábamos bajo el toldo de un café en la Plaza del Salvador, la lluvia volvió a caer con fuerza. «¿Sabes?», dijo Javier, mirando el agua correr por las calles. «Contigo, hasta los días grises parecen distintos». Sus palabras se clavaron en mi pecho, y cuando me miró, con esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza, supe que esto no era solo un encuentro pasajero. La ciudad, con su caos y su calma, se había convertido en el escenario de algo que apenas comenzábamos a entender. Mientras la tormenta seguía su curso, me di cuenta de que Javier no solo estaba entrando en mi vida, sino que estaba transformándola, paso a paso, bajo el manto de una lluvia que ya no era un obstáculo, sino un puente hacia algo nuevo. Los días con Javier se convirtieron en un refugio luminoso en medio de la rutina gris de Sevilla. Cada paseo por las calles empedradas, cada taza de café compartida en los rincones tranquilos de Triana, tejía un lazo que sentía más fuerte con cada encuentro. La lluvia, que seguía cayendo intermitentemente sobre la ciudad, ya no era solo un telón de fondo, sino una cómplice silenciosa que envolvía nuestras charlas y disolvía las barreras entre nosotros. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar una sombra que se deslizaba en los ojos de Javier, un destello de melancolía que aparecía en los momentos más inesperados, como si algo en su interior luchara por salir a la superficie. Al principio eran detalles sutiles, una pausa demasiado larga en medio de una risa, una mirada perdida hacia el horizonte mientras caminábamos por el parque de María Luisa, o el modo en que apretaba el móvil con fuerza cuando llegaba un mensaje. «¿Todo bien?», le preguntaba, y él sonreía, asentía, decía que sí con esa voz suave que me había conquistado. Pero yo, Diego, sentía que algo no encajaba. La intimidad que habíamos construido, esas tardes en la librería antigua, los roces de manos bajo el paraguas, parecía tambalearse ante un secreto que él guardaba con celo. Mi curiosidad crecía, pero también mi preocupación. ¿Qué escondía esa tristeza que a veces lo envolvía como una nube pasajera? Una noche, después de una cena en un pequeño bistró cerca de la Plaza del Cabildo, bajo luces tenues y el eco lejano de una guitarra flamenca, la verdad comenzó a desvelarse. Caminábamos de regreso a casa por las calles mojadas del casco antiguo, el aire fresco de la noche cargado con el olor a azahar y humedad.
noté que Javier apretaba el móvil con una tensión que no podía disimular. Sus hombros estaban rígidos, sus pasos más lentos. Nos detuvimos bajo la luz trémula de un farol en la calle Sierpes, y entonces, con un susurro apenas audible, dijo: Diego, necesito contarte algo. Algo de lo que he intentado escapar durante mucho tiempo. Nos sentamos en un banco cerca de la plaza, alejados del bullicio de los transeúntes. El silencio entre nosotros era pesado, roto solo por el goteo de la lluvia que caía de los tejados. Javier respiró hondo y comenzó a hablar. Me contó de un pasado que había enterrado bajo capas de olvido, una relación con alguien llamado Carlos, un amor que había comenzado con promesas y terminó en traiciones. Era alguien en quien confié ciegamente, dijo, su voz quebrándose. Pero me rompió de formas que aún no entiendo del todo. Cada palabra parecía liberar un peso que llevaba años cargando, y a medida que hablaba, podía sentir el dolor que aún vivía en él, como un eco que se negaba a desvanecerse. Me explicó que Carlos lo había abandonado tras meses de engaños, dejándolo con cicatrices que aún dolían en los días grises. Pero lo peor, confesó, eran los mensajes que seguían llegando de vez en cuando, palabras inesperadas que reabrían heridas que él había jurado cerrar. No sé por qué sigue buscándome, murmuró, mirando al suelo. A veces pienso que soy débil por no ignorarlo del todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y yo sentí un nudo en el pecho. No era solo su historia lo que me conmovía, sino la valentía que había detrás de esas palabras, el acto de desnudar su alma frente a mí. Sin decir nada, tomé su mano y la apreté con fuerza. No estás solo en esto, Javier, le dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que me atravesaba. Lo que pasó no define lo que somos ahora. Y si ese pasado intenta alcanzarte, lo enfrentaremos juntos. Él levantó la mirada, y por un instante, la tristeza dio paso a una chispa de esperanza. ¿De verdad lo harías?, preguntó, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a quedarse a su lado en medio de sus sombras. Asentí, y en ese gesto silencioso sellamos un pacto que iba más allá de las palabras. Esa confesión marcó un antes y un después. Los días siguientes estuvieron teñidos de una mezcla de inquietud y cercanía. Javier seguía recibiendo mensajes de Carlos, breves, insistentes, como fantasmas que se colaban en nuestro presente, y aunque intentaba ignorarlos, yo veía cómo lo afectaban. Una tarde, mientras paseábamos por el borde del Guadalquivir, su móvil vibró de nuevo. Lo miró con una mueca de cansancio y me lo mostró: necesito verte. Hay cosas que no te dije. Era Carlos otra vez, y en sus palabras había una urgencia que me llenó de desasosiego. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, tratando de ocultar mi propia inquietud. Javier guardó silencio, mirando el río que reflejaba el cielo plomizo. No puedo seguir huyendo, Diego, dijo finalmente. Tengo que enfrentarlo, aunque sea una última vez. Necesito cerrar esa puerta para siempre. Su voz temblaba, pero había una determinación en ella que no había escuchado antes. Lo miré, y aunque mi corazón se apretó ante la idea de que el pasado pudiera interponerse entre nosotros, supe que este era un paso que él debía dar. Estaré contigo, le prometí, y él me abrazó con una fuerza que hablaba de gratitud y miedo a partes iguales. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi piso, me quedé despierto pensando en lo que vendría. La sombra de Carlos se alzaba como una amenaza difusa, pero también como una oportunidad. Si Javier podía liberarse de ese peso, nuestro camino juntos sería más claro. En la oscuridad, con el sonido de las gotas marcando el paso del tiempo, comprendí que el amor que estaba naciendo entre nosotros no era solo un refugio, sino una prueba de fuego. Y aunque el futuro era incierto, una cosa sabía con certeza: no lo dejaría enfrentar sus demonios solo. La decisión de Javier de cerrar las heridas de su pasado marcó un punto de inflexión en nuestra historia.
Durante días, la sombra de Carlos había flotado entre nosotros como una tormenta silenciosa, y aunque intentábamos seguir adelante con nuestras caminatas por Sevilla y nuestras tardes de café, la tensión era palpable. Cada mensaje que llegaba a su móvil era un recordatorio de lo que aún lo ataba, y yo, Diego, sentía una mezcla de miedo y esperanza ante lo que estaba por venir. Finalmente, una tarde, mientras el sol se escondía tras nubes densas, Javier me miró con ojos decididos y dijo, Diego, ya no puedo seguir huyendo. He quedado con Carlos. Necesito escucharlo y liberarme de una vez por todas. Asentí, aunque mi corazón se encogió. Sabía que este encuentro era necesario, pero no podía evitar preguntarme si el pasado de Javier tendría el poder de alejarlo de mí. Quiero estar contigo, le dije, y él apretó mi mano con gratitud. Decidimos encontrarnos con Carlos en un pequeño café en el barrio de La Macarena, un lugar apartado donde el ruido de la ciudad se desvanecía y el silencio dejaba espacio a las emociones. Cuando llegamos, Javier se sentó junto a la ventana, sus manos jugueteando con una servilleta mientras miraba la calle mojada. Yo me quedé a su lado, un paso atrás, dispuesto a ser su apoyo sin interferir. Carlos llegó minutos después. Su figura apareció bajo la llovizna, con el cabello despeinado y una expresión que mezclaba arrepentimiento y nerviosismo. Al verlo, Javier se tensó, pero no apartó la mirada. Gracias por venir, dijo Carlos, sentándose frente a él. Su voz era baja, casi temblorosa, y en sus ojos se leía el peso de los errores pasados. El silencio que siguió fue denso, como si cada palabra no dicha colgara en el aire. Finalmente, Carlos rompió el hielo. Javier, lamento profundamente el dolor que te causé. Sé que no hay excusas, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Javier lo escuchó sin interrumpir, sus manos ahora quietas sobre la mesa. Cuando habló, su voz era firme, aunque cargada de emoción. No estoy aquí para justificar nada, Carlos. Solo quiero entender por qué, y luego dejarlo atrás. Cada mensaje tuyo me recuerda lo que perdí, y ya no quiero cargar con eso. Sus palabras eran un corte limpio, una declaración de alguien que había decidido sanar. Carlos bajó la vista, asintiendo lentamente. Te traicioné porque era débil, admitió. Y ahora veo lo que perdí yo también. No espero que me perdones, solo que sigas adelante. La conversación continuó entre pausas largas y confesiones sinceras. Carlos habló de su arrepentimiento, de cómo sus decisiones habían sido un eco de su propia inseguridad. Javier, por su parte, expresó el dolor que había guardado, pero también su deseo de soltarlo. Yo permanecía en silencio, admirando la valentía de Javier y sintiendo cómo la tensión se disipaba poco a poco. Cuando Carlos se levantó para irse, su adiós fue simple: cuídate, Javier. Mereces estar en paz. No hubo promesas ni intentos de aferrarse, solo un cierre tranquilo bajo la luz tenue del café. Salimos al aire fresco de la tarde. La lluvia había parado, dejando un brillo húmedo en las calles de La Macarena. Caminamos en silencio, nuestras manos entrelazadas, y en ese contacto sentí la fuerza de un nuevo comienzo. ¿Estás bien?, le pregunté, y Javier sonrió, una sonrisa más ligera que nunca. Sí, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. Nos detuvimos junto a un naranjo, y él me miró con ojos claros. Gracias, Diego. Sin ti, no sé si lo habría hecho. Esa noche, mientras la ciudad se calmaba bajo un cielo despejado, supe que habíamos superado algo más grande que una simple reunión. El eco de Carlos se desvanecía, y en su lugar crecía una certeza: nuestro amor, forjado en la honestidad y el apoyo, era un puente hacia un futuro sin miedo. La tormenta había pasado, y con ella, las sombras que nos perseguían. Tras la despedida de Carlos, algo cambió en el aire que respirábamos. Sevilla, con sus calles empedradas y sus días de lluvia intermitente, comenzó a transformarse ante nuestros ojos.
Al principio, el silencio que llenaba mi pequeño piso en Santa Cruz era melancólico, como si las paredes aún guardaran el eco de las confesiones de Javier. Pero con el paso de los días, ese silencio se volvió cálido, un espacio donde la reflexión y la complicidad encontraron su lugar. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito bajo un paraguas se convirtió en una vida compartida, un camino de sanación que recorríamos juntos. Cada mañana se convirtió en un ritual sencillo pero lleno de significado. Nos despertábamos con la luz suave del alba filtrándose por las cortinas, y mientras el aroma del café inundaba la cocina, preparábamos el desayuno entre risas y roces casuales. Javier, que durante tanto tiempo había cargado las sombras de su pasado, parecía renacer. Sus ojos, antes velados por la tristeza, ahora brillaban con una chispa de esperanza, y su sonrisa, antes tímida, se volvía cada día más abierta. Contigo, Diego, los días tienen otro color, me dijo una vez, mientras untaba mermelada en una tostada, y esas palabras se grabaron en mi corazón como una promesa. Nuestros paseos por la ciudad se llenaron de descubrimientos. Caminábamos por los jardines del Alcázar, donde las fuentes susurraban bajo el sol, o por el parque de María Luisa, donde los árboles centenarios parecían testigos mudos de nuestra historia. Una tarde, mientras recorríamos un sendero bordeado de flores silvestres cerca del río Guadalquivir, Javier se detuvo y tomó mi mano. «Mira esto», dijo, señalando un naranjo cargado de frutos. Sus raíces están enterradas en la tierra, pero sus ramas se alzan hacia el cielo. Así me siento ahora, con cicatrices, pero libre. Sus palabras me llenaron de una certeza tranquila. Nuestro amor no solo sanaba heridas, sino que plantaba semillas para un futuro lleno de luz. Los atardeceres se convirtieron en nuestro momento favorito. Cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre el horizonte de Sevilla, salíamos a caminar por el barrio de Triana, dejando que el murmullo del río nos acompañara. Hablábamos de sueños que habíamos olvidado, el de escribir un libro, yo de viajar más allá de estas calles, y de cómo, juntos, cada día era una oportunidad para reconstruir lo perdido. A veces, nos deteníamos bajo un puente o junto a una iglesia antigua, y en el silencio compartido sentía que no había nada que no pudiéramos enfrentar. Una noche, organizamos una cena en el patio de mi piso. Las velas titilaban bajo la luna llena, y el sonido de una guitarra lejana se colaba desde alguna ventana abierta. Rodeados de amigos cercanos, compartimos comida, risas y anécdotas. En un momento de calma, Javier me miró y susurró, «Nunca imaginé que podría sentirme tan ligero, Diego. Contigo, cada cicatriz es una historia de fuerza». Sus ojos brillaban con gratitud, y yo, con el corazón lleno, respondí, «Y tú me enseñaste que el amor puede convertir el dolor en algo hermoso». Nos abrazamos bajo la luz plateada, y supe que este era nuestro legado, un amor que había vencido las tormentas y florecía en la quietud. Mirando atrás, comprendí que nuestro renacer no era solo una suma de momentos felices, sino una victoria sobre el miedo. Lo que empezó bajo la lluvia se transformó en un futuro radiante, construido con paciencia y verdad. Cada amanecer en Sevilla nos recordaba que, a pesar de las sombras, habíamos encontrado la forma de brillar. Y mientras caminábamos de la mano hacia ese horizonte, supe que este era el verdadero sentido de nuestra historia, un amor que, al fin, había vuelto a florecer.